6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludos de Mañanas Blue en este amanecer. Hoy es martes 19 de noviembre, de diciembre. Está lloviznando esta mañana en Bogotá. Está en custodia, en bienestar familiar, la niña que increíblemente estuvo 10 días perdida en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, abandonada por sus familiares. Descartan de momento las autoridades en Colombia que sea un caso de tráfico de niños. Es una niña cuya familia partió de Guinea, aterrizaron en Bogotá el 7 de diciembre y apenas ahora se vino a descubrir que la niña estaba sobreviviendo solita, sin hablar español, en un baño del aeropuerto. Llegó con dos familiares que días después de que la abandonaron a ella, tomaron un avión rumbo a El Salvador. Las autoridades tienen confirmado que son pasaportes de familia. Dejaron a la pequeña durmiendo en la sala de espera y en los baños del aeropuerto y así estuvo la niña sobreviviendo. Ya se encuentra en poder de bienestar familiar, que le practicó exámenes médicos y que con ayuda de migración está contactando a la embajada de Guinea, no en Colombia, que no la tiene, sino en Brasil, que es la más cercana aquí en el continente. Ya les voy a hablar de este caso. La niña tiene o tuvo síntomas de hipotermia, pero se encuentra en buen estado de salud. En segundos la historia desde el aeropuerto El Dorado. Y también les voy a contar la historia de la conciliación de los pasaportes de Thomas Gregan Sons, la batalla de la Cancillería con la firma Thomas Gregan Sons por la licitación de los pasaportes. La nueva audiencia de conciliación es para evitar una demanda por más de 117.000 millones de pesos, pero el canciller Leiva no se mueve de su posición, que es no conciliar, pese a que el concepto del Comité del Ministerio de Relaciones le dice lo contrario, y pese a que la Contraloría, que revisó las decisiones en el proceso, concluyó que la Cancillería no cumplió requisitos legales para declarar la urgencia manifiesta. Es decir, es un larguísimo etcétera de irregularidades en lo que está metido el canciller, que con esa frase famosa de que cuando la Cancillería pierde el pleito, él ya estará bajo tierra. Con esa teoría, el canciller está violando toda clase de normas y arriesgando, por supuesto, el tema de los pasaportes, el tema de la seguridad. En segundos, la historia. A propósito de ministerios, hoy termina el cónclave, la reunión cumbre del gobierno del presidente Petro en Bogotá, que está pasando al tablero a cada uno de sus ministros para revisar la ejecución del presupuesto, el cumplimiento de metas y especialmente los planes para el 2024. De esta cumbre, que le dicen ahora cónclave de la Casa de Nariño, la encabeza el propio presidente, podrían salir cambios en el gabinete, un revolcón ministerial. 67 cambios le tiene contabilizada la oposición al presidente Gustavo Petro. Ha cambiado 67 caras. Se sigue rumorando en la Casa de Nariño, en los mentideros políticos, que llega al gabinete el ex embajador y ex congresista Armando Benedetti. Hoy será el turno para revisar el camino de las reformas sociales en el Congreso y el trámite que hizo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que maneja la política. Sobre estas reformas advierte a propósito el presidente del Senado, Iván Name, que no tienen afán en el Senado y que revisarán renglón por renglón, coma por coma, todo lo aprobado en la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Así que en la práctica quiere decir, viene un trámite largo, seguramente tortuoso, en el Senado de la República, en donde será muy diferente el trámite de esa reforma a la salud. Ya les voy a hablar también del triple homicidio en Antioquia. Ocurrió en Venecia, en donde por un ajuste de cuentas se están enfrentando bandas de microtráfico, una historia que se repite por todo el país. Y hablando de inseguridad, sigue la alerta en el Meta por el tema de las carreteras, por los ataques terroristas de las últimas horas. Desde el Meta, el gobernador saliente pide militarizar los peajes después de 2 explosiones, las últimas en Pipiral y en Ocoa. Hasta ahora el anuncio es de la policía, que amanece simplemente con patrullas especiales. Y hay 2 denuncias esta mañana. La primera es contra el secretario de Cultura de Cali, que se cayó, se llama Brian Hurtado. Les recomiendo que tengan en mente esta historia. Finalmente tuvo que dejar el cargo. Las acusaciones son muy graves por abuso sexual de una mujer que dice que en una finca en septiembre pasado el secretario de Cultura de Cali, le tocó sus senos, sus partes íntimas. Se mete el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina,
diciendo que el funcionario tendrá que responder por lo que hizo y ordenó a la personería acompañar a la víctima. Todas las pistas son de credibilidad en la denunciante y por eso le pidió el alcalde Ospina la renuncia al secretario Hurtado, que ya se fue de su cargo. La otra denuncia muy grave es de los empresarios y emprendedores que este año participaron en Buró, una de esas ferias de fin de año, hecha para promover a pequeños emprendimientos. Estaban en el Centro Comercial Santa Bárbara, en uno de sus parqueaderos, fueron 4 días y hay toda clase de denuncias, de goteras, de malos olores e inclusive poca publicidad, una historia repetida con esta feria Buró. La economía se mueve y se mueve para abajo, son malas las noticias de crecimiento por tercer mes consecutivo. Si llega a seguir en caída, en picada la economía colombiana, como parece en noviembre y este mes de diciembre, en enero seguramente vamos a tener la mala noticia de que la economía colombiana entra en recesión. Digo, si sigue la tendencia, en eso están puestos los radares de los economistas esta mañana. Es un gusto saludarlos en este día martes. Hoy es 19 de noviembre, hace frío en Bogotá, 19 de diciembre. Tenemos una temperatura en Bogotá, sí señor, gracias, de 9 grados centígrados. Operan normalmente los aeropuertos en Colombia. Aquí está lo más importante, lo compartimos con ustedes en el resumen, en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Sus familiares la dejaron una noche durmiendo, ella amaneció y ya no estaban ellos. Una niña de 10 años, nacida en Guinea, fue encontrada en un baño del Aeropuerto Internacional El Dorado. La menor, con síntomas de deshidratación, fue abandonada por su familia, que tomó un vuelo y salió del país. Francisco García, director general de Migración Colombia. El lugar más próximo con embajada y consulado es Brasil, con quienes se ha establecido un contacto. Provisionalmente, la niña se encuentra en manos del ICBF. Sanos y salvos fueron rescatados los 7 menores de edad y 3 adultos que estuvieron perdidos durante toda la noche a la intemperie del Cerro de Monserrate, luego de que se desviaran del sendero. Fidel Medina, comandante de los bomberos de Bogotá. Y cuando ya se pierde orientación del camino en la parte, en la parte oriental del Cerro de Monserrate, ya es muy difícil encontrar un sitio que te pueda llevar a un camino correcto. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Yo le insisto a los ciudadanos, nuestros senderos de los cerros orientales son bellísimos, están señalizados, tienen seguridad, tienen equipos de guía. Por favor, no se desvíen del camino. Día clave en el proceso de conciliación entre la Cancillería y la multinacional Thomas Gregg & Sons. A las 11 de la mañana se retoma la audiencia. Mientras tanto, la Contraloría advirtió que la Cancillería no cumplió los requisitos legales para declarar la urgencia manifiesta con la que entregó a dedo el contrato de los pasaportes por un año. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, puso sobre la mesa la palabra recesión económica, señalando que el país corre el riesgo de caer en este fenómeno, teniendo en cuenta el mal dato de la economía para el tercer trimestre de este año de menos 0,3%. Corremos el riesgo porque desde que ya se presenta un primer trimestre con tasa negativa podría llegar un segundo. La expectativa es que en lo que se está haciendo logremos que el último trimestre del 2023 no sea negativo. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, le pidió al gobierno un plan de choque, ya que les preocupa el fantasma de una posible recesión económica. Convocamos a que no se tomen medidas populistas, ni en la negociación del salario mínimo, ni tampoco en el proyecto de reforma laboral. El gobierno y los congresistas de Colombia tienen que escuchar las señales de una economía que puede generar muchísimos problemas sociales en el año 2024. Hoy será la última reunión del año de la Junta Directiva del Banco de la República. Allí se hará a conocer si baja o no la tasa de interés, como lo han pedido en el gobierno, y las cifras de inflación determinante para el debate sobre el salario mínimo. La subasta de la red 5G que está haciendo el Ministerio de las TICs y 4 operadores de telecomunicaciones tendrán obligaciones de cobertura en municipios donde residen el 54% del país. El gobierno le va a entregar al país todas las escuelas conectadas y va a pasar del 60 al 85%. Eso en una combinación de tecnologías entre fibra óptica, entre internet satelital, entre 4G, 5G y seguramente todavía vamos a tener algunas antenas 3G. Inició en Bogotá el cónclave del alto gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro para evaluar la gestión de este año que termina y planificar las prioridades del año 2024.
Con la presencia de los 18 ministros, los directores de los departamentos administrativos y los altos consejeros, el enfoque de la reunión ha sido el cumplimiento del presupuesto de 2023, pero con el rumor de que el gobierno estaría buscando relanzarse e incluso de revisar el actual gabinete ministerial. Luego de un consejo extraordinario de seguridad que se llevó a cabo en la gobernación del Meta por los 2 atentados que ocurrieron en la madrugada de ayer en la vía Al Llano y la vía Casillas, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga. Lo que pedimos nosotros es que sea militarizada toda la vía, como hace muchos años, o por lo menos que reforcemos los peajes. Pero no fueron los únicos hechos violentos. En una finca de la vereda Doña Juana del municipio de La Dorada, en Caldas, asesinaron a 3 hombres, uno de ellos con tan solo 18 años de edad. Según las autoridades, todos tenían antecedentes judiciales, mientras que en Bolombolo, en el suroeste de Antioquia, hallaron en aguas del río Cauca los cuerpos de 2 hombres y una mujer que tenían heridas de bala. Las hipótesis refieren peleas de microtráfico de drogas. Soy Daniel Mendoza Leal, escritor, guionista, productor y director de la serie y de la película Matarife. El próximo miércoles a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Gabriel García Márquez se va a presentar la película de Matarife, creada por Daniel Mendoza, a quien la Corte Constitucional le ordenó rectificar sus acusaciones contra Álvaro Uribe, pues lo llamó paramilitar, asesino, corrupto y narcotraficante. La directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Gaitán, aclaró que ahora esta película solo se presentará a los investigadores de la entidad. Este lunes renunció Brian Steven Hurtado, secretario de Cultura de Cali, luego de que una mujer lo denunciara por un presunto caso de abuso sexual. En un documento, Hurtado señaló que en este momento concentrará todos sus esfuerzos en adelantar su defensa, acción que requiere de toda su atención por el bienestar de su esposa y familia. El Vaticano aceptó la posibilidad de bendecir a parejas del mismo sexo sin considerar la figura del matrimonio. Por el proceso no ofrecerá un ritual ni habrá personas vestidas de boda. El padre Raúl Ortiz es director del Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal. Y que por lo tanto no deben ir acompañadas tampoco de ningún signo externo, porque la bendición en el sacramento del matrimonio y los votos va acompañado de un signo externo que son, por ejemplo, las argollas. En este caso, las bendiciones no deben ir acompañadas de ningún signo externo. La versión de este año de la famosa Feria Buró, la feria de emprendimiento, una de las más importantes del país, no escapó al escándalo, pues varios de sus expositores alegaron haber perdido lo que invirtieron. No hubo atención al cliente, no hubo acompañamiento, no hubo nada por parte de los organizadores, solamente desplantes y respuestas incorrectas para todos nosotros. Un terremoto de magnitud 6.2 que sacudió el noroccidente de China. El sismo a 10 kilómetros de profundidad fue seguido por varias réplicas. Según la agencia de noticias Xinhua, varias zonas de la provincia de Gansu y de la vecina Qinghai resultaron afectadas. Los servicios de emergencia buscan sobrevivientes atrapados dentro de los escombros y realizan una evaluación de los daños. El colombiano John Arias marcó el primer gol en la semifinal del Mundial de Clubes 2023 en el partido del Fluminense frente al Al-Ahly egipcio y abrió el camino de la clasificación a la final. En esta ya esperan a su rival que saldrá el día de hoy entre el campeón de la Champions, el Manchester City inglés, y el campeón de la Champions asiática, el Urawa Red Diamonds de Japón.